Bien, soy Percibiente Salvatierra y este es el episodio de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar con Roger Santibáñez, que es un poeta afamado, un estudioso, crítico, académico y últimamente es un historiador prácticamente de estos procesos, pues está escribiendo sus memorias que abarcan por lo menos las últimas 4 décadas de lo que ha sido la poesía peruana, de varias maneras. Bienvenido, Roger. Gracias, Percy. Un gusto siempre conversar contigo, hermano. Igualmente. Mira, quería aprovechar hoy para hablar que hace un pocos días se ha celebrado el Día Mundial de la Poesía y este mes también se ha dado lo del Día Nacional, ¿no?, del Poeta, o el Día del Poeta Peruano a mediados de este mes. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia que tiene la poesía en un medio que cada vez lee menos y que, bueno, inclusive la poesía ha pasado a ser mucho más selecta que en otros tiempos, pese a que hay una proliferación en las redes sociales de una infinidad de escritores, ¿no?, que dicen son poetas, tienen sus grupos poéticos, bueno, y están un poquito como los partidos políticos, ¿no?, porque no tienen ningún trasfondo detrás, pero vamos a ver, ¿cuál es tu impresión de todo eso, Roger? Bueno, lo que yo te podría decir es que, en efecto, la poesía es un elemento sumamente importante para la vida humana, ¿no? Igual que cualquiera de las artes que nosotros conocemos, ¿no? Como la música, como la pintura, el teatro, el cine, ¿no? Todos necesitamos el arte, ¿no es cierto?, para vivir. La poesía es una de estas manifestaciones, naturalmente. Lo que pasa es que, como tú bien has dicho, la poesía en las actuales circunstancias es un lenguaje muy depurado, vamos a decir, con una técnica muy avanzada, ¿no?, que en cierto modo coloca a la poesía en un lugar, diremos, específico, en el que hay que tener ciertos elementos formativos para poder disfrutar, vamos a decir así, la poesía que hoy se hace, ¿no? Ahora, es interesante el hecho de que la poesía, a pesar de que no tiene, digamos, una concurrencia masiva de lectores, como podría ser, por ejemplo, el género de la novela, que para muchos es el género de nuestro tiempo, ¿no? Porque la novela sí es leída por miles o hasta millones de personas, ¿no? En cambio, la poesía no. La poesía siempre es leída por grupos pequeños, ¿no?, de gente a la que le gusta este arte. Pero, como tú bien acabas de decir, es sorprendente que siempre y cada año y cada momento surjan más y más poetas. O sea, un montón de gente que se declara poeta. Entonces, bueno, mira, es un buen punto ese que dices, ¿no? Esa autodeclaración, ¿qué tanto peso puede tener, no? O sea, que uno se autodeclare. Bueno, la verdad es que tiene solamente la declaración, digamos, de lo que es declarativo, ¿no? O sea, claro, cualquiera puede decir que yo soy tal cosa, ¿no? Pero claro, vamos a los hechos. Hay que ver si esto se demuestra, pues, en una cierta objetividad, ¿no? A despecho de que la poesía es algo tan subjetivo. Pero, entonces te decía que mucha gente se declara poeta y eso, digamos, por lo menos te demuestra que la poesía sigue teniendo jale, que la poesía sigue llamando la atención, a pesar de que para mucha gente también la poesía no sirve para nada. Bueno, como en general las artes, ¿no? Desde el punto de vista del sistema establecido, las artes serían pues un producto ocioso de la gente que no tiene nada que hacer, quiero decir, para producir ganancia, etcétera, ¿no? Entonces, lo consideran como una gran pérdida de tiempo, una inutilidad, algo que no sirve para nada. Aunque, claro, digamos que algunas artes como la música o las artes plásticas
tendrían mayores posibilidades de obtener ganancias para todo el mundo, ya sea para los productores o los capitalistas que pudieran interesarse en eso. Sin embargo, la poesía no, pues, porque un libro de poesía no vende más de, no sé, pues 100, 200 ejemplares, Sí, ya es un bestseller, ¿no? Yo me acuerdo que una vez asistía a la presentación del libro de Dios y de los húngaros de Antonio Cisneros en la librería El Virrey de Lima en 1978, y ese día en la presentación Toño vendió 10 ejemplares, nada más, y me dijo, he vendido 10 libros, soy un bestseller. ¿Te das cuenta? O sea, para la poesía, vender 10 ejemplares de un porrazo en una pequeña librería donde no cabían más de 20 personas, pues era un golazo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea... Claro, y lo curioso es que tú me estás hablando de Cisneros, que es un poeta que ha hecho tan buenas relaciones públicas, ha sido querido por tirios y troyanos, además que ganó todos los premios en su momento, y sin embargo no podía comercializarse esa poesía que él estaba proponiendo. Claro, en ese momento. Peor. Sí, bueno, aunque justo es decir que después cuando salió su antología Propios como Ajenos, editada por Peiza, años después, en los 90s, este libro sí tuvo una mejor acogida, vamos a decir, porque inteligentemente lo pusieron en supermarkets, y entonces tuvo una mayor acogida, ¿no? Claro, pero igual me da vueltas el tema de Cisneros porque me parece que es uno de los poetas más famosos, por lo menos en Lima y Miraflores, ¿no? Tiene hasta su estatua en un malecón. No todos los poetas corren con esa suerte. Encima él terminó trabajando en la Cancillería, muy bien, ¿no? O sea, es un destino un poco desigual, me parece. Ahora, estabas comentando esto de la autodeclaración de la gente, y dicen, bueno, los manicomios está lleno de gente que dicen que son Napoleón, que son Cleopatra, ¿no? Todo lo demás. A veces me da a veces me da un poco como esa impresión cuando veo tanto grupo parecen como grupos de autoayuda. Yo no quiero criticar, o sea, tampoco es ser mala onda, pero tanta poesía. Entonces que a mí me gusta, ¿no? Leer y todo lo demás, pero digo, ¿quién te pone el filtro ahora de lo que se está escribiendo, que es por miles de miles, ¿no? ¿Cuáles son las obras que más o menos pueden merecer una atención? ¿Cuál es el filtro? Si hay un grupo acá, otro grupo allá, entre académicos y no académicos, en fin, es verdaderamente un embrollo, creo, para los estudiosos de la literatura, ¿no? ¿Cómo ves ese tema, Roger? Sin duda, porque ahora, tal como está la situación, hay muchísimos poetas, ¿no? Cualquiera se declara poeta y publica sus poemas, ahora es tan fácil publicar también, ¿no? Y además hay muchos grupos, hay una profusión como hay una gran diversidad en todos los ámbitos, ¿no? En la actualidad, en el mundo diversificado que vivimos, posmoderno, digamos, donde todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, más o menos, en ese campo de producir cosas. Entonces hay mucha gente que escribe poesía, hay infinidad de grupos, infinidad de círculos de poetas en todos los niveles, en todas las capas sociales, en todas las universidades, en todos los barrios, en todas las regiones geográficas, ¿no? Entonces, esos filtros que tú mencionas son muy difíciles, pues, porque, digamos, la verdad es que cada círculo tiene su propio filtro. Y en cada círculo hay unos que son los gurús de la poesía, ¿no? Y que dicen lo que es poesía y lo que no es poesía. Desde el círculo de poetas de los chicos que se reúnen en una biblioteca, en un barrio, en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad del mundo, hasta en los círculos académicos de las universidades de Europa o de Estados Unidos o de América Latina, hay grupos, y hay guerras y luchas de poder por imponerse. Claro. Cada vez que sale una antología acá se hace un escándalo. Claro. Por ejemplo. Claro, entonces todo el mundo hace sus propias antologías, porque hay una guerra por imponerse, ¿no? Sin duda. Pero yo tengo fe en que el tiempo
el tiempo es un gran juez, el tiempo es un gran juez, y las cosas que valen la pena, pues van quedando porque son disfrutadas, son gustadas por gente a la que le interesa el tema y las va promocionando, pues. ¿Ya? Por ejemplo, mira, yo tengo aquí al frente, aquí en mi biblioteca, tengo la revista Letras Peruanas, por ejemplo, que publicaba Jorge Puccinelli en los años 50. Ahí hay una infinidad de poetas jóvenes en los años 50 en el Perú. Más de 100 poetas en los años 50, ¿no? ¿Y cuántos son los que han quedado, que todavía recordamos y seguimos admirando y leyendo? Son más o menos 9 o 10, no pasan de ahí. ¿Te das cuenta? Por ahí o que sea, también hay el muchos tiempo olvidos que son injustos, ¿no? ¿Ah? Hay varios olvidos también que son injustos. También a veces se el da. mismo tiempo es una garantía porque uno rebusca y dice, este es un monstruo, ¿no? Pero ¿qué hace acá que no lo están estudiando? No sé, Eso es Vicente cierto Azar, también. que sé que te gusta, Vicente Azar, y que no tiene tampoco él un espacio, no sé, de Javier Abril se habla muy poco, y que fue revolucionario en su momento, ¿no? Porque Sí, es de cierto. algunos de los años 30, ¿no? Bueno. Es verdad porque, o sea, esos filtros que te decía, o que tú mencionaste también, pues funcionan en muchos sentidos, ¿no? Funcionan para levantar a algunos poetas o para silenciar a otros por distintos motivos, que pueden ser desde políticos hasta simplemente personales, o sea, porque hay poetas como Vicente Azar, por ejemplo, que hicieron poco o nada por dar a conocerse como poetas o por interesarse en que su poesía fuera difundida, por ejemplo, ¿no? Mientras que hay otros poetas, digamos, como Neruda, por ejemplo, que tenía prácticamente una oficina dedicada a la promoción de su poesía. ¿Te das cuenta? Bueno, o sea, él se movía políticamente claro, en todos los niveles también. Exacto. Con Stalin, con las diputaciones ahí en su país, etc. Era uno de sus carriles, ¿no? Pero también tenía el de las amistades personales, su mujer, Delia del Carril, que era una pituca de Buenos Aires, pintora, pues tenía muchas vinculaciones. Y ella lo ayudó muchísimo a Neruda, ¿no? Efectivamente. Ahora, estábamos hablando de estos olvidos. Mira, a ver, hace poco hubo un escándalo que se dio de una cosa de Vallejo y Company, ¿no? O Vallejo and Company, es una página de poesía, ¿ya? Muy bien, escribe diversas cosas. Como vi que estaban en este embrollo que quería sacar una librería, unos sujetos les habían pedido un favor, y por supuesto salieron que por el título de la originalidad estaba la famosa librería, ¿no? De Sylvain Biche en París, ¿no? Shakespeare and Company, o sea que tan creativo no era. ¿Cuál es el problema? O te comento de soslayo esto. Empecé a buscar Juan Ojeda, que es un poeta que a mí me gusta un montón. No encontré ni un documento en esa web sobre Juan Ojeda. Es una web que tiene 10 años. Yo digo, claro, bueno, cada quien tiene su gusto, ¿no? Por decir. Ahora no sé si esa web tenga pues una súper importancia, no lo creo, ¿no? Una web de poesía no. Pero me llamaba la atención eso, mira. Entonces, pueden haber otras páginas que dicen, bueno, ponemos lo que nos gusta y tienen su derecho a hacerlo, pero me imagino que en el medio académico eso por lo menos no debería ser así, ¿no? Sin embargo, tú nos comentas que más o menos también siguen esa línea. A mí me parece un olvido bien injusto, ¿no? Tú lo has conocido a Ojeda directamente. Por ejemplo, él no está en sintonía con tu poesía, que es valiosa, ¿no? Sobre el trabajo del puro lenguaje, pero está por otro camino también de la poesía, que es interesante, ¿no? La poesía es tan vasta. ¿Qué me cuentas, a ver, maestro, sobre eso? Bueno, es interesante, digamos, ese descubrimiento, vamos a decir, que tú has hecho, de que en Vallejo and Company nunca se ha tocado el tema de Juan Ojeda, ¿no? Bueno, al menos encontré, ¿no? La verdad es que pueden haber muchos motivos por esta omisión, ¿no? Muchísimos motivos. Que no, o sea, no sabría precisar cuáles podrían ser, ¿no? Pero pienso que, bueno, desde simplemente descuido o que no ha habido una ocasión, en fin, porque yo que conozco a los patas que llevan este sitio de poesía,
no creo sinceramente que no aprecien la poesía de Juan Ojeda. Eso es lo que yo pienso personalmente, ¿no? Por eso digo que esa omisión se debe a algún motivo que, bueno, no sé cuál sería, pero no creo que sea el que no lo aprecien a Juan Ojeda. No, pero Roger, te quisiera puntualizar, pero están en su derecho. O sea, si fuera el caso, están en su derecho de poner lo que ellos se les antoje, ¿no? A lo que yo iba era que en un medio académico, porque esta es una web, ¿no?, que expone muestras de poesía. Yo les digo, en un campo más académico, me parece que ya sería algo como una arbitrariedad. Claro. Sí, me parece que en lo de ellos están en su derecho de poner, como hay otras páginas que ponen lo que se les antoja, ¿no? O no sé, porque estábamos en la situación de quién te define, quiénes son pues los grandes artistas o los poetas importantes. De los años 60 a la fecha, lo sabemos, que eso se ha vuelto muy difícil, porque está tanto por el lado de quienes hacen un bombo, ¿no?, a los poetas de los años 70, básicamente el grupo Hora Cero, que tú también has participado ahí en un momento. Luego están los que le hacen un bombo mayor, digamos, a los poetas del 80, ¿no? Bueno, tú también participas. Tú has pasado por todos los grupos y tienes amigos de todos sitios, ¿no? Pero luego, de los 90 a la fecha, han habido algunos grupos que han querido promocionarse, pero no han tenido la repercusión, yo lo puedo decir, ¿no?, ni de talento ni de relaciones públicas para hacerse notar. Y ya del 90 a la fecha han proliferado pues mucho más grupos, pero no han tenido tampoco la suficiencia para hacer ver si están haciendo grandes cosas, ¿no? Sí, como te decía, yo pienso que lo que sucede es que hay infinidad de grupos de poetas, y cada grupo lucha por imponerse. Y no hay, o sea, no existe, me parece, un canon, una medida que tú puedas decir así en forma definitiva, esto sí, esto no. Es cuestión de voluntades y de gustos y de grupos en movimiento, lo que sucede actualmente, Percy. Eso es lo que sinceramente creo. O sea, ahorita no hay una vara con la que puedas medir. ¿Me entiendes lo que digo? No hay una vara con la que tú puedas medir. O sea, todo el mundo está lanzado y se manda de hacha y se promociona o publica tal o cual, etcétera, según sus criterios, ¿no? Pero no hay una vara, digamos, un eje o algo por el estilo, no existe actualmente. Es que no hay una gran crítica, pues. Es que no hay una gran crítica o no hay algún crítico que haya hecho una labor sistemática, profunda, exhaustiva y más o menos imparcial, porque hay esfuerzo crítico, pero están parcializados a veces. Entonces, de repente esto ha pasado toda la vida. Tú que conoces de tanto de poesía, de tantos poetas y en diferentes tradiciones, sino que ahora, como está la facilidad de los medios, de las redes, todo lo demás, entonces ha proliferado pues en exceso lo que antes quizás se hacía en una medida mucho menor, ¿no? Es posible. ¿Quién sabe si tanto lo valoramos a Vallejo ahora? De repente Vallejo en su momento no era tan apreciado. En Trujillo, por lo menos, inclusive tuvieron que hacer una obra de teatro para enaltecerlo, porque había otro poeta cuyo nombre se ha olvidado, ¿no?, quizás con justicia, que mucha gente decía que era mejor que Vallejo. Esa obra se titula Triunfa Variedad. Quien quiere ir a buscarla, googlearla, ¿no? Sí, yo sé, y la escribió Aya de la Torre. La escribió Aya de la Torre, sí. No, claro, por si hay algún espectador que quiere ir a investigar, ¿no? Tú, sí, sí. Tú lo sabes, ¿no? O sea, lo que... Claro, mira, yo pienso que o sea, lo que tú dices sobre Vallejo es cierto, ¿no? Es decir, Vallejo cuando vivía, y más cuando estaba en Lima, y en Trujillo también, como tú acabas de decir, no tenía, o sea, la dimensión, pues, que actualmente tiene, ni de lejos. O sea, era un buen poeta que estaba ahí. Cuando publicó Los Heraldos Negros, o sea, tuvo una aceptación, diremos, regular, ¿no? O sea, hubo gente que lo apreció, aunque también había gente que aceptaba que era un buen poeta, pero su poesía no les gustaba mucho, les parecía una poesía rara, porque la poesía de Vallejo es sumamente rara desde Los Heraldos Negros, porque es un poeta muy personal, muy particular. ¿No? Y con Trilce ya fue el acabose. O sea, Luis Alberto Sánchez llegó a decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ha tratado de hacer este poeta? Está
está equivocado, se ha ido por un camino errado, así no es la cosa, ¿no? O sea, no entendió el asunto. Sánchez, Pero hasta que ahora no digamos, se ha lo terminado de quería entender bien a que no es ese Vallejo, ¿no? camino, Roger. ¿O sí? ¿Perdón? ¿Este camino de Trilce se habrá terminado de entender hasta la fecha? No, ni Sigue siendo hablar. hermético. Claro, o sea, en este instante hay críticos del mundo entero que se están rompiendo la cabeza por entender poemas de Trilce. Claro, porque esa es la genialidad de Vallejo, pues, ¿no? Ahora, Vallejo recién comenzó a ser conocido después de muerto, y o sea, Porras Barrenechea, que publica el 39 los poemas póstumos en París, pues dio el primer gran paso, pero sobre todo después, cuando Losada de Buenos Aires comienza a sacar los libros de Vallejo, entonces es que comienza a ser leído recién, en los años 40, al final de los 40. Claro. Y en los 50, por supuesto, creció más, ¿no? Bueno, y aparte lo de Vallejo se suma también la propia mitología sobre su vida, que se dice, pues, las carencias que tenía y él viviendo, pues, en las grandes capitales del mundo, pero no pasándola bien. Tenía también como un sesgo más o menos de malditismo a su manera. Eso que me hablaba de las editoriales, de Losada y todo lo demás, ¿habrá tenido algo que ver, digamos, la participación, la presencia siempre vigilante de su mujer, de Georgette Philippart? Claro. ¿Cómo consideras que eso haya tenido una repercusión en la divulgación del mismo Vallejo? Porque ella se andaba peleando, pues, con todo el mundo, exigía que lo respeten, ¿no? Sí. Con Juan Larrea se mandó unas bravas, o sea, era tremenda Georgette, ¿no? Sin duda, o sea, sin la labor y el tesón de Georgette, Vallejo no hubiera sido tan promocionado, tan conocido, tan difundido. O sea, Georgette se viajó de su país, que era Francia, después de la muerte de Vallejo, se fue al Perú, porque ella decidió que desde el Perú, que era el país de Vallejo, ella tenía que empezar la gran difusión de la poesía de Vallejo, ¿no? Y empezando por el Perú, o sea, porque él tenía que ser conocido en su país, pues, ¿no? Claro, Georgette es fundamental. No ha sido tan fácil tampoco el reconocimiento unánime que prácticamente tiene Vallejo ahora. O sea, se ha tenido que luchar mucho y el hombre también tuvo que padecerlo tanto, ¿no? Sí. Por el problema que también Vallejo se ha vuelto medio incuestionable, ¿no? Rodolfo Inostroza se quejaba en un buen documento que recomiendo también a quien esté viendo esto, que se llama Reflexiones sobre el asunto poético. Él dice ahí, Vallejo es tótem y tabú. No se puede decir que los heraldos negros son insuficientes o que el otro no tenía por qué morirse de hambre, ¿no? No se, hace como 50 años. No se podía discutir a Vallejo y hasta ahora tampoco no se le discute. Sí, la frase de Inostroza es muy buena, a mí siempre me impresionó porque dice, Vallejo no es un poeta, Vallejo no es un hombre, Vallejo es un mito, dice. Claro, o sea, ya es un mito y entonces no puedes meterte contra el mito, pues, ¿no? Muy interesante eso, claro. Ahora yo te digo, mira, Roger, tú en tus indagaciones te has decantado ya hace bastante tiempo por un trabajo de filigrana sobre el lenguaje, ¿no? Que hay varios poetas que quieren seguir por esa línea más o menos barroca, ¿ya? Ese es un camino de la poesía peruana en particular, tiene su tradición hasta en el virreinato, todo lo demás. Pero hay otros caminos de la poesía. Y yo pienso, por ejemplo, en el camino que tenía esto de los años 70, los de Hora Cero, ¿no? Plantearon básicamente Ramírez Ruiz y Verástegui, ¿no? Con obras extensas que trataban de incorporar todos los saberes conocidos, aunque ellos también se decantaron por el estructuralismo como un eje central, ¿no? Pero trataban de hacer una cosa que yo creo que es media poundiana o media dantesca, ¿no? Con el conocimiento cabal de un poeta como pensador y creador de todos los conocimientos de su tiempo. Pero yo creo que se estancaron ahí nomás también, en ese momento y en esos dos personajes. Luego, el coloquialismo ya ni decir, porque no tiene tampoco, yo creo, un gran trabajo, ¿no? Me parece más ordinario, mi parecer. Luego vienen trabajos como el tuyo, ¿no? El lenguaje, está ahí Mazzotti y todo lo demás. Y luego quedaría, para mi gusto, el camino, por ejemplo, de Juan Ojeda, ¿no? Que es una búsqueda filosófica o visionaria, media apocalíptica, que a veces puede parecer que tiene que ver con Dante o que tiene que ver con William Blake o gente así, ¿eh? Y luego el resto de cosas que sí pueden hacer
son más o menos ornamentales. No sé tú en tus investigaciones cuáles crees que son los caminos de la poesía, por lo menos en el Perú, Roger. Bueno, lo que habría que decir es que, o sea, después de las vanguardias, ¿no? De los años 20, pues se desarrolló en todo el ámbito, por lo menos latinoamericano, esta onda coloquial, digamos, o conversacional, que habría empezado con la antipoesía de Nicanor Parra. O sea, Parra con la antipoesía se trae abajo, digamos, todos los rezagos del simbolismo y del surrealismo, etcétera, y de la poesía pura, ¿no? Y justamente también estaba Ernesto Cardenal con el exteriorismo, ¿no? Una poesía de exteriores, adiós al interior del poeta, al yo lírico, etcétera, ¿no? O sea, era una onda que imperaba desde los 50 en toda América Latina y que en los 60 tiene un gran desarrollo, ¿no? Con poetas como, por ejemplo, Enrique Lin, ¿no? O Cisneros, del cual ya hemos hablado, Roque Dalton, José Emilio Pacheco, ¿no? O sea, lo que se conoce como la poesía conversacional, frase que acuñó el crítico y poeta Fernández Retamar, el cubano. Entonces, digamos, dentro de esta ola, yo situaría lo que tú has citado, la llamada poesía integral de Hora Cero, ¿no? O sea, una poesía con todos los ritmos de la ciudad, que originalmente está en libros como Un par de vueltas por la realidad de Ramírez Ruiz, o Kenacori vale un 10 de Pimentel, también, por supuesto, en el libro de Verástegui, y otros poetas de Hora Cero, como Jorge Nájar, por ejemplo. Entonces, este desarrollo de la poesía conversacional, que sería la poesía integral de Hora Cero, como tú bien has señalado, también tiene otros desarrollos por el lado del estructuralismo a través de Vida Perpetua de Ramírez Ruiz, o los trabajos de Enrique Verástegui también, ¿no? Ahora, este dominio de la poesía coloquial que viene sin duda desde Eliot y Pound, y aún antes Apollinaire en Francia, ¿no? Esa línea, digamos que presenta una especie de agotamiento ya en los años 80, o sea, una parte de los 80, y ahí es cuando surge el neobarroco de estos poetas como el argentino Perlónger, el cubano José Coser, ¿no? Que comienzan a desarrollar un tipo de poesía que rescata el barroco áureo, pero bebe las fuentes en el gran poeta neobarroco latinoamericano de los años 40, que es José Lezama Lima, y acuden a las teorías y prácticas de Severo Sarduy también. Entonces generan esta nueva visión de la poesía en un trabajo de lenguaje más elaborado y alambicado, que ya no se basa en los referentes directos a la realidad, como es el coloquialismo o conversacionalismo, sino que intenta generar una autonomía del lenguaje, como un lenguaje que no tiene como referencia la realidad, sino que su referente es sobre sí mismo, ¿no? Entonces, ahora, después de esto, digamos, hay gente que actualmente hace lo que se llama una especie de poesía de lenguaje, es decir, toda una elaboración sobre el lenguaje que no necesariamente es neobarroca, pero que trabaja sobre el lenguaje, ¿no? Ahora, hay otros caminos, por ejemplo, actuales, que son el de la poesía visual, la poesía sonora, todas estas cosas, como que vienen desde los concretistas brasileños, pero que ya están incluso desde los tiempos del dadaísmo, ¿no? Y también la poesía actual, por ejemplo, como la idea del poeta como un procesador de textos, y entonces hay un trabajo en computadoras con textos para producir nuevos textos basados en textos, diremos, anteriores, ¿no? Como unos caligramas virtuales. Claro. Entonces, hay toda una movida que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, pues, con las computadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un poeta que se llama Kenneth Goldsmith, que es muy famoso y todo esto, ¿no? Y el pata dice algo así como: yo primero era un artista, después fui un poeta, ahora soy un procesador de textos, dice, ¿no?
Entonces pienso que esta idea, por ejemplo, es la que también se desarrolla en todo el mundo, ¿no? Con el trabajo que se hace en computadoras. O sea, lo que quiero decir es que hay muchísimos caminos, hay muchos caminos por los que cada quien transita como le da la gana, como te decía hace un rato, porque ahora no hay ejes, vivimos en un mundo que no tiene ejes, todo es válido, todo vale, todo el mundo hace lo que le da la gana según su criterio, y eso es más o menos como vivimos, ¿no? Pero prácticamente eso también implica que ya nada vale también, al mismo tiempo. Todo vale y nada vale, dependiendo de quién lo mira, por eso que se vende cualquier cosa. Yo quisiera matizar lo claro. que cuando vi eso del trabajo de los procesadores de textos, eran palincestos y no caligramas, unos palincestos, unas reescrituras y virtuales. Exactamente, palincestos. Lo que yo le quería decir era que el coloquialismo, por supuesto que tuvo ya un final, y como te digo, me parecía bastante ordinario, pese a que hayan participado algunos poetas importantes, ¿no? Pero yo me refería al camino más bien tipo de las armas molidas, o al camino de Verástegui, de su ética, ¿no? Esos 4 libros que parte de Ángel Unovo, esos fajos que te digo ya no tienen que ver con el coloquialismo y con una referencia en la realidad, sino con una condensación de saberes, ¿no? Que prácticamente son unas propuestas filosóficas, históricas, verdaderamente totales. Yo lo diferenciaría de lo básico del conversacionalismo, que me parece ya, pues, es algo caduco, ¿no? Luego lo del trabajo del lenguaje ni hablar. Y eso puede seguir. Yo digo eso, pero me llamaba la atención el hecho de que la poesía, por lo menos, el otro día me hacían una pregunta, por eso quería aprovechar, tú que eres un conocedor, ¿no? O sea, las imágenes que tienen, el deslumbramiento, por ejemplo, que a algunas personas le producen, la situación del apocalipsis, ¿no? Ese tipo de imágenes, ¿no? Que son cataclísmicas, pero que tienen entre una hermosura y un poder que así nomás tampoco no las maneja cualquiera, pues. Pues te decía, está Pojeda por otro lado, ¿no? Por ese camino, no sé. Zurita, en un momento, también tuvo algo de eso, mira. Que él arranca un poco con los conversacionalistas, luego se manda con un vuelo épico, pero bueno, desde hace décadas tampoco no lo transita más. Porque yo digo, ¿dónde se va a orientar la gente que quiere hacer poesía o literatura acá, por lo menos en el Perú? Dice, todo es válido, y es cierto, pero sale cualquier cosa, no. A veces me pongo a fantasear y digo, si estás imagínate un paraíso o un infierno, ¿no? De poetas. Está William Blake, está Rimbaud, llega Dante por ahí, pasa Pau, y pasan, bueno, 500 personajes que vienen con sus libros, ¿no? Entonces, no sé si se aceptarían ni pelearse o sentarse a conversar, da como para escribir una ficción por ese lado, no sé. Sí, sin duda, porque, o sea, como te decía, actualmente todo vale. Claro que es cierto lo que tú dices, pues si todo vale, o sea, todo no vale nada también, ¿no? Pero claro, pero yo como te decía, yo pienso que el tiempo criba, y entonces las cosas que realmente valgan la pena para el ser humano van a ir quedando. Yo tengo esa fe. Ahora, mi querido Roger, yo quería preguntarte si esta renovación, que de alguna manera tú también encabezas, no seas modesto, o sea, tú estás ahí con Coger, con todo lo demás, te digo, Roger, ya, es una respuesta al conversacionalismo de los 70, pero también hay una línea antigua que te decía, y mencionaste el virreinato, pero ahorita me he acordado que en el tiempo de los trovadores, había pues esas 2 escuelas de trovadores, lo que lo hacían complejo y lo que lo hacían de una manera más llana, ¿no? Los llanos quizás una cosa más tabernaria, goliardeca, y los otros trovar, creo que era el trovar plus, ¿no? Y que había algunos ahí que querían inclusive imitar el trino de los pájaros, no sé, Arnaud Daniel. ¿Tiene que ver también con eso una proposición como la tuya y la de otros escritores más barrocos o no? Sin duda, siempre claro. Lo limitas como una respuesta al conversacionalismo, Roger. Sí, claro que sí, porque, claro, ese poeta Arnaud Daniel, el provenzal del que habla Rapin, ¿no? Que dice que era el poeta que escribía como cantan los pájaros, ¿no? Y desde ahí ha quedado, digamos, esa ilusión como la más grande aspiración de un poeta, ¿no? Que su poesía sea como el sonido, el canto de los pájaros, ¿no? Es una cosa muy bonita. Pero, o sea, sin duda, ¿no? Porque eso implica un gran trabajo de lenguaje, pues. Entonces, claro, habría una
habría un arco que va hasta el Trobar Cluz, que tú has citado, y hacia la poesía neobarroca, por supuesto. ¿Y dónde está la unión? En el trabajo del lenguaje, en la preocupación por la elaboración en el lenguaje. Entonces, sí, sin duda, viene desde allá, yo creo. Ahora, Roger, yo insisto, a ver, con una preocupación particular, porque por supuesto que yo aprecio las escrituras barrocas de antes y todo, más las otras cosas que te he mencionado, ¿no? Digamos que por lo menos ahí, con esa cribación, ya no tenemos un abanico, un escenario tan vasto de que todo es válido, ¿no? Yo por lo menos identificaba eso, ¿no? Entonces está la cuestión barroca, la cuestión de la condensación de saberes, una cosa filosófica, y la otra cosa alucinatoria y visionaria, ¿no? Porque digo, claro, se persigue el sonido, pero también hay quienes persiguen visiones y hay quienes persiguen la sabiduría. A lo que iba mi pregunta es, si acaso ese trabajo en el lenguaje no es como un agotamiento o una renuncia a tener proposiciones, como digo, las otras que apunten a la sabiduría. Tú te has percatado de eso porque tú tienes un libro que se llama o se titula Virtud, ¿no es cierto? Buscas este tipo de valor que se estudiaba en el Renacimiento, que es también una forma de sabiduría, pero a caballo con el trabajo ese en el lenguaje. Pero otros autores, quizás solamente trabajando en el lenguaje, acaban proponiendo muchos vacíos hermosos. Nos puede ser, me ha parecido en alguna oportunidad también. Es como un manierismo, ¿no? Claro, digamos que es uno de los riesgos, pues, es uno de los riesgos del trabajo absoluto con el lenguaje, porque te puede llevar a que sea estrictamente puro lenguaje y una cosa vacía, como tú dices, ¿no? Es uno de los riesgos, sin duda. Pero yo confío en que, de todas maneras, detrás de esa maravilla del lenguaje hay una semántica que siempre va, digamos, hacia lo mejor de la condición humana. Y entonces, pues, se salva esa poesía, ¿no? Claro que hay mucha poesía también que es puramente decorativa, como tú dijiste en un momento, ¿no? Pero eso, digamos, en mi criterio personal, no es algo negativo, porque la poesía, el rol de la poesía es la belleza, básicamente la belleza, entonces, pues, está bien, ¿no? O sea, quiero decirte, a mí me encanta la poesía de Juan Ojeda, por ejemplo, que tú has citado, ¿no? Esta poesía metafísica y de alcances filosóficos, ¿no? Pero no toda la poesía tiene que, digamos, ir en busca de una sabiduría, vamos a decir así, ¿no? Porque la poesía no es la búsqueda de la sabiduría, como es la filosofía, digamos así, o de la verdad, ¿no? La poesía simplemente es la búsqueda de la belleza, mi querido Percy. Y entonces, pues, mientras se consiga la belleza, hay poesía. Cuando lo contemplamos de esa manera, entonces sí esperamos que de algunos versos, pues, relumbren músicas como lo que decía Borges, ¿no? Ese poema que es al mentor de Quevedo, que es Osuna, ¿no? Dice de Quevedo, su tumba son de Flandes las campañas y su epitafio la sangrienta luna, ¿no? Dice prácticamente, ¿qué está diciendo ahí? No es una figura alterada. Hay una explicación, pero él se quedaba por el sonido. Eran los dos versos que lo habían deslumbrado ese soneto. Claro, la belleza también es contemplación. Y esto nos da tema para conversar otro día con más profundidad, porque tú sabes cuánto se ha discutido en el arte contemporáneo acerca de qué parece mentira que se discuta la importancia que tiene la belleza dentro del arte. Hay gente que Claro. ha teorizado tanto acerca de lo feo y todo lo demás, bueno, sobre todo en las artes visuales, ¿no? Lo Claro. sabemos. Bien, Roger. Entonces, mira, vamos a culminar por hoy. Te agradezco, como siempre, tu sabiduría, porque también es una sabiduría la de la poesía, ¿no? A su manera, Gracias, desde su maestro. perspectiva. Y bueno, estemos en contacto. Muy bien, Percy, Estemos en pues. contacto. Muchas gracias, maestro, y seguimos. Y éxito siempre con tu programa. No, Hasta gracias a luego, ti. maestro. En un mes nos conectamos otra vez. Ok, abrazo.
retomamos en este bloque muy especial para conversar con Richard Villalón, que creo que sin duda alguna es uno de los cantantes extraordinarios que ha dado el Perú en el último siglo. Él está viviendo en España en este momento. Le damos la bienvenida. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, sobreviviendo a esta pandemia tan extraña, sobreviviendo a esta pandemia extraña, porque todo está como muy orquestado y muy extrañamente llevado. Y nada, ir rescatándose como todo ser humano en esa barca tan extraña que es la poesía y la música y el cine y todas las cosas que voy haciendo. Estoy muy contento de hablar contigo, porque siempre he querido hablar contigo. Lo tengo que decir públicamente. Eso es importante, porque son pocos los locos que hacen cosas como tú. Y también, que eso es muy bonito. Bueno, muy amable. Te quería decir que, claro, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de la humanidad en mucho tiempo, pero casualmente actividades como la poesía o la música pueden ayudarnos a resistir de alguna manera en medio de la debacle generalizada. Tu obra, desde un primer momento, ha tenido a la música y a la poesía como entes coexistentes en tus propuestas, desde que arrancas en los años 80 con el movimiento cultural de Lima, la nueva trova. Yo puedo aventurar a decir que no puede explicarte o que no puede comprender todas tus proposiciones, ¿no? Pero que arrancas un poco con la nueva trova, Vicente Feliú, etcétera. Coméntanos acerca de esos años de tus primeros triunfos, Richard. Mira, yo creo que nosotros fundamos con el Chino Chávez y con mucha gente, con Dante Piaggio, con todas estas gentes que estaban metidas, fundamos esa versión de lo que ahora se ha llegado a llamar los caviares. Nosotros éramos caviares, porque hacíamos una revolución desde nuestra casa. Sí nos agarraron alguna vez, sí nos persiguieron alguna vez, pero yo tenía el background que yo era gay. Entonces, claro, como yo soltaba todo mi rollo en el escenario, entonces, claro, esa Lima se subdividió otra vez, en la cual los comunistas o los partidos de izquierda te querían porque yo era muy llamativo y principalmente porque tenía mucho público. Entonces, esa primera etapa fue así como un poco dolorosa porque yo nunca he tenido problemas con mi identidad, pero sí he tenido problemas con mi identidad política, porque yo siempre he sido de izquierda y moriré siendo de izquierda, pero el problema está que te utilizaba. Entonces, cuando yo en algún momento tuve la suerte de ir en ese tiempo a China y también a Cuba y también a Rusia, entonces me di cuenta que eso es una gran farsa y que desgraciadamente los artistas éramos un poco los payasitos del circo, ¿no? Entonces, volviendo a lo primero, tú me dices, y quiero aclarar, las únicas personas que pueden librar al mundo del dolor y darle el bálsamo de la esperanza a esta gente que se está muriendo, a toda esta gente que ha perdido familiares, somos los artistas. Somos totalmente útiles. Nosotros no podemos ser un artículo de segunda. Nosotros ha pasado todos los discursos políticos de la humanidad y se ha quedado la época de los artistas. Somos muy importantes. Apoyo abiertamente a toda esa gente que está pidiendo apoyos a los artistas. Yo tengo la suerte de que he tenido mucha suerte en mi vida y vivo lejos, pero aquí también la cosa está como está, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, vamos retomando el tema de ese inicio. Me hablaste del Chino Chávez, que era de alguna manera el líder de la banda que te acompañaba en esos tiempos. Sí, el Chino es como mi padre o mi hermano o mi hijo no deseado, como digo. Él es un ser humano maravilloso, no solamente el Chino Chávez, que me estoy olvidando a mucha gente. Todo era un grupo muy, muy variado, era un grupo que queríamos entregarnos a la poesía y que principalmente teníamos el horror del toque de queda, el horror de sentir que todos nuestros sueños se iban y que podíamos ser una generación X, pero no hemos resultado siendo X. Susana Vaca, todas estas gentes Tania, nunca hemos resultado siendo X, o sea, somos primeros. Lo que pasa es que yo siempre he estado inscrito en el grupo de las mujeres y bueno, pues yo soy el único cantante que se atrevió a cantar cosas de Chabuca Granda, que tuve la suerte de conocerla y de componer algunas canciones, tengo cosas inéditas. Y cuando a mí no me llaman y cuando a mí no recurren a mi trabajo,
me siento muy orgulloso porque realmente a estas gentes siempre la están utilizando. Andrés Soto, que era una maravilla de tipo, mi querido Kiri Escobar, toda esa gente hemos sido señeros. Ya estamos en una edad además que cualquier recuerdo es una batallita pasada, y entonces no quiero ahondar en eso, pero sí, fundamos un movimiento, tuvimos mucha suerte, nos persiguió el Rochabú, nos persiguió y sobre todo nos persiguió nuestra conciencia, porque no sabíamos a quién estábamos sirviendo. Cuando ya yo me fui del Perú, ya había pasado el toque de queda y desgraciadamente no pasé el fuerte de Sendero Luminoso, pero sí tuve amigos adscritos al Sendero Luminoso porque no tenía otra salida. Pues una etapa que fue muy complicada y hubo cualquier cantidad de artistas que no solamente estuvieron adscritos, sino que fueron simpatizantes, y la verdad que verdaderamente un embrollo todo lo que sucedió en un nivel ideológico en ese momento, ¿no? Pero claro, bueno, tú te vas a Holanda, ¿en qué año? Porque mucha gente piensa que tú vives en España hace 100 años, pero tú primero vas a Holanda. No. Yo, allá, ¿no? Sí, yo cuando estaba chico, es que yo tengo una vida muy movida, porque yo cuando estaba chico me fui a Holanda, después fui a Londres y comencé a estudiar, y era y además participaba en Lima del Teatro de la San Martín de Porres, del Teatro de la Católica como actor. Y después cantaba con el grupo de folclore, también canté con Unicomedes, o sea, que lo mío fue una cosa, pasé a Holanda, donde estudié canto, pasé a Londres, donde estudié canto, y al Tuca Teatro de Dinamarca, donde estudié teatro, y entonces siempre estaba moviéndome porque Lima a mí me parecía angustiosa, y creo que sigue siendo angustiosa. Efectivamente, Lima sobre todo pues condensa la mayoría de males que tiene el Perú. Ojalá pues sí, y condensara también sus virtudes, pero eso es menos. Hay que empezar a cambiarla también a Lima. Bueno, si no te cambias tu interior, no puedes hacer una revolución para afuera, ¿no? La primera parte de nuestros cambios realmente es comprometerse con la felicidad y saber de que la felicidad es el producto de un trabajo muy intenso. La gente a veces se enamora, llora, inclusive se suicidan y no han conocido el amor. Al amor hay que conocerlo a fondo. Y si no conoces el dolor, tampoco sabes del placer. Claro. Es un saber completo, ¿no? Claro. No se puede uno estar tratando de habitar en parcelas de la realidad, sino que hay que abordar la realidad entera. Claro, pero claro. Tú sabes que hay que ser valiente también para hacerlo. No todo el mundo está en esas condiciones. Claro, y en ese tiempo, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Esa valentía. Bueno, no sé si da valentía, porque yo me dejé llevar, yo era como el camarón que se duerme que aparece en el chifa. O sea, que yo seguía mi límite. Fui un tipo muy abierto, yo no he tenido ningún problema con nada de mi sexualidad, con nada de mi identidad política, he dicho parrafadas y media, pero siempre lo he pensado. Y después me he arrepentido y lo he repetido. Ahora hay un movimiento en Perú que se está basando en un personaje gay y que yo lo veo y que, por ejemplo, yo le llamo la candidota. Espero que sea la candidota y nunca la candidiota, porque está sirviendo malamente a la imagen de los gays en Perú. Está sirviendo malamente a la imagen de una lucha popular. Está sirviendo a lo que siempre sirve, ¿no? La gente que se supone que está con el poder y acaba siendo el perro que se queda a dormir afuera para que no entre a la casa del patrón. Contra esa gente que moviliza el gay... ¿Te decir exactamente a quién te refieres? A Susel. A Susel. A Susel. Correcto. A Susel. Porque me da pena, porque ella es una persona muy dulce, muy tranquila, pero de repente ese populismo y después todo lo que está pasando con la energía esta que se está moviendo en un mundo que se está descalabrando, donde no hay vacunas, donde la gente está en toque de queda y ahora vienen estas elecciones y todo el mundo está tirando para su lado. Entonces ahí se ve que realmente el servidor público es el servidor de su ego y tenemos que buscar servidores públicos a los cuales tenemos que cobrarles el sueldo que ganan, que nos sirvan, ¿te das cuenta? Mira, habría que comentar de que tú, aparte que eres un gran intérprete y cantante, eres un realizador de materiales audiovisuales, y también de materiales de contenidos acerca de algunos elementos de las comunidades LGTBIQ, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ya no sabes cómo acaba. No, sigue, por ahí puede seguir alguna otra letra y más. Pero de Susel que comentas,
bueno, quizás tú vives en España, ¿no? Pero estoy muy bien enterado. Unos momentos muy, muy ácidos, lo de Susel. Más bien, hay mucha gente que no la critica tanto porque quizás ahora hay un hándicap respecto de la propia comunidad LGTBIQ, ¿no? Claro, porque ahora se les deja hacer en cosas que a otros no le dejarían hacer. Claro, pero abusos, prepotencia, violencia verbal, es más, violencia contra la clase trabajadora y las personas que venden en las calles, los ambulantes. Claro, la gerencia y la Victoria fue terrible. Yo lo sé, aunque no lo creas, Percy, yo estoy muy vinculado al mundo político de Lima, porque por eso he aceptado esta entrevista, porque sé que eres serio, y principalmente porque es importante que la gente sepa que nosotros no somos unos adornos, y que no solamente el mundo se divide en mueve tu cucú o no muevas tu cucú. Nosotros hemos trabajado siempre en Europa para los europeos, no para ninguna embajada, porque las embajadas representan a lo más rancio de la política de cada país. Las embajadas son los guardianes que evitan o invitan a irse o quedarse en un país. Entonces yo he cantado siempre para la gente en el país que he vivido. Ahora estoy viviendo 20 años en España, pero por toda Europa viajando. Entonces a mí me da mucha rabia porque cuando tú te despiertas en el exilio, en el autoexilio, como lo que me quieran decir, en el sexilio, que es mi caso, sexilio, que por mi sexo extrañas tu pan, extrañas tu madre, extrañas tu familia, y eso, que creo que en este momento hay que cuidar mucho, y la gente tiene una estúpida idea que porque eres gay, tienes que ser sensible, inteligente, y no generalmente pasa eso, ni por ser... La gente, los gays somos antes que nada seres humanos. No me manipulen a la sexualidad para ganar votos. No me interesa. Claro. Como te decía, ¿no? Que lo han asumido algunos como un hándicap, como un elemento añadido que no representa un mérito particular. Qué positivo que tú, que eres un gran artista, digamos, dentro de estas colectividades, lo digas así frontalmente. Claro, es un mal uso político, básicamente, de esto. Claro, y sobre todo es ridiculizar a los grandes logros que hemos tenido. A nosotros sí nos han perseguido por gays. A nosotros sí nos han metido presos por gays. Ahora te iba a preguntar eso casualmente, y vinculado a tu pasado y tu presente en la izquierda. ¿Qué tanto ha cambiado en la izquierda que luego se hizo muy abierta respecto de las comunidades, ¿no? LGTBIQ, pero en su momento... Claro, se habla de mucha homofobia en la izquierda. En la izquierda revolucionaria ni hablar. Coméntanos, Richard. Si hasta Pablo Milanés ha estado en un centro de reeducación en Cuba, por favor. O sea, no me venga a mí. Lo que a mí me jode, literalmente, es que la gente, ahora, si tú te vas sobre Susel, entonces ya eres un homófobo. No, yo no soy un homófobo. Lo que yo no puedo hacer es que tú me manipules, que tú me conmuevas, esgrimiendo elementos que no son constatables, o sea, porque cuando esta persona estaba ¿cómo se llama? Llevándose a los ambulantes, cuando esta persona no tenía ninguna referencia, ni gay, ni lo que sea, para tener compasión por la gente en ninguna parte. Compasión. ¿Cómo la vas a poner? Buen término, preciso. ¿Te das cuenta? Claro, una falta de piedad, es una impiedad inclusive. Claro, pero bueno, yo de todas maneras, yo quiero participar, este año iba a ir al Bicentenario, pero se ha cerrado todo, y quiero contarte una cosa que solamente tu público o la gente que nos vea la va a escuchar. Yo he estado cerca de 6 meses, muy enfermo en esta pandemia. No me ha dado el COVID. He tenido problemas muy graves y es la primera vez que salgo, porque aquí en España tengo la suerte que me persiguen o me buscan para hacer entrevistas, pero esta es la primera entrevista. Entonces quiero que sepas de que lo estoy haciendo porque realmente tú estás loco, y eso es muy importante, estar loco, porque la gente que está cuerda, lo único que hacen las cuerdas es amarrar, y la gente loca, soltamos. Bueno, casualmente este día que lo he dedicado a la cultura quizás pueda incidir en esa calificación que haces, que en el contexto en que la haces es muy meritoria. Más bien los días domingos sí es un día absolutamente cuerdo, que hablamos de política,
y hay que estar cuerdo, porque si uno no hace el propósito de estar cuerdo para criticar la actualidad política, francamente uno se puede enloquecer en un mal sentido, pero vamos a seguir trabajando por el país y luchando por nuestro país, y por ejemplo, ahora seguir recibiendo tus impresiones acerca de estos temas últimos que dices y también acerca de la evolución de tu propio arte. Claro. Yo lo primero que escuché de ti fue una interpretación sobre una canción de Chabuca Granda, que es una canción, ¿no?, controvertida, erótica, ¿no? Cardo Ceniza. Y luego hallé tus versiones de los poemas de Vallejo, ¿no? Qué maravilla. Y dije, ya tenemos que conversar con Richard, ya luego investigué todo lo que pude sobre ti. Claro, digamos, ¿cuál crees tú que es tu propuesta que ha sido mejor recibida por la gente, por el público, o lo que te ha tributado más satisfacciones en tu discografía, en tus presentaciones? Mira, Percy, yo tengo la suerte que todo lo que he hecho, aunque suene vanidoso, todo lo que he hecho siempre ha tenido la respuesta que yo he esperado, y es más, siempre ha sobrepasado la respuesta, porque yo canto porque no me queda más remedio, porque tengo una voz que tiene que ser para todos, no para mí. Y principalmente todas las respuestas del público, tanto en México como aquí que viajo, las respuestas del público son temperamentales. Siempre pasa de que en alguna canción revienta la comunicación y podemos ser felices en ese momento, porque cantar es como hacer el amor. El más pequeño signo, el más pequeño desaliento dentro de la canción, se te va al diablo la historia. Entonces, tengo mucha suerte porque canto a muchas rancheras, he cantado a muchos boleros, hemos cantado cosas inéditas, muchos poetas peruanos, pero siempre lo he cantado pensando en el total de mi espectáculo, porque yo hago un espectáculo, yo no soy un cansautor, como siempre hemos dicho. El cansautor es el que te comienza a hablar y hablar y hablar, y tiene una voz está muy chiquita y ha hablado y ha preparado muy pocas cosas a nivel vocal. Sí he estudiado ópera, sí he estudiado música, sí sé armonía, y por otra parte he hecho teatro. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa reunión de cosas me da la satisfacción de cuando yo salgo al escenario me quedo. Digo, mira, lo importante no es al final ir a cobrar el royalty. Lo importante es que cuando pasan 20 años te llama una chica desde México y te dice, mira, mi madre ayer ha muerto y ha puesto el breve espacio en que no estás, pero por Richard Villalobos. Entonces ese es el mejor, más que el Grammy, más que todas las tonterías que se hacen y que se compran principalmente. Sí, mira, está muy bien que tú lo digas, no sé si lo comenté o lo iba a comentar, pero efectivamente, ¿no? Tú no te puedes reducir a ser solo un cantante. Bueno, yo que te he visto solo por YouTube, o sea, es una propuesta integral, ¿no? Dramática, performática, más compleja, bueno, y que lo has tenido desde un primer momento. Ahora, lo que yo te quería decir es, no para incidir en ese viejo tópico de que nadie es profeta en su tierra, porque en el Perú se te aprecia, pero creo que se te aprecia dentro de un marco más o menos elitista, y quizás bueno, qué bien, en qué México bien, qué bien. o en otros países has tenido una apertura mayor. Claro, ¿no? Lo que pasa es que no sé, ¿tú qué dices? yo siempre he sido un personaje peligroso, porque ¿qué se podía hacer con un mariconcito que pesaba 49 kilos y que cuando comenzaba a cantar no solamente hablaba de Marx, no solamente hablaba de la revolución cultural de la China, sino que también hablaba del dolor de sentirse maricón en un lugar donde cuando tú dices que eres maricón te agarra patadas, que cuando tú sales a un escenario te comienzan a silbar, que cuando te ven borracho tienen por supuesto la obligación de decirte que te hagas alguna felación. Entonces eso, a mí, yo toqué techo. Yo ya había hecho todos los teatros, yo hice teatros antes que las grandes estrellas que actualmente lo hacen, que son mis amigas además. Yo hice todo y me enamoré y me dije yo me voy y me fui y después regresé y después al final dije voy a irme a México y en México hice una carrera importante y después conocí a mi marido porque ahorita yo estoy casado y nos vinimos a España. Entonces todo lo que ha ido avanzando mi capacidad de cantar ha sido mi vida, Por eso ahora que he estado muy enfermo, me he dado cuenta que es importante que la gente entienda que somos irreemplazables y que los músicos y los cantantes y todos los que seamos artistas, nadie puede poner a uno en lugar del otro. Eso no, y además, ¿cómo se llama esto?
Mi eslogan real es que los artistas somos los únicos que transformamos en hermosura la basura. Entonces eso es muy importante que la gente sepa. Los demás no pueden hacer. Recicladores del alma humana. Claro, claro, claro. Claro, y además de todo, bálsamo. Por eso amo a la Susana Baja. Muy bien, con Susana. Susana es más o menos de tu generación, ¿no? De tu promoción, un poquito mayor, creo. Sí, un poquito mayor, pero Tania bueno. también está por ahí, que la habían mencionado, Sí, que casualmente sí, Tania también. Lo que pasó hace poco, sin embargo, acá en el Perú tiene, como tú dices, un techo de admiración. Sí. México es prácticamente, es también como una leyenda, ¿no? Sí. No, Tania, además de todo, yo tengo mucha suerte en la vida porque tengo a Eva John, por ejemplo, que es muy amiga mía, Tania, Susana, La Pasapera, Carmina Canavino, todas las mujeres, las buenas cantantes son mis amigas. Tengo mucha suerte con eso. Y además no las quiero por lo que cantan. Entre los hombres no tienes tantos buenos recuerdos de amigos. Manuel Donaire, por ejemplo, que también tiene una Manuel Donaire lo conocí muy de lejos a Manuel, porque acuérdate que el círculo criollo es como el círculo flamenco aquí. El flamenco y el criollo es igual, son para cantar a señoritos, para irte a la palizada y para cantarles lo que los señores estos quieren que tú cantes. Y cuando tú cantas Soledad Sola, por ejemplo, de Alicia Maguiña, que yo la canté, o cantas Canterurías, o cantas Cardo Ceniza, y todo el mundo decía, pero ¿por qué se toca la cara y por qué mueve tanto las brazos? Decía, bueno, porque así es la sexualidad. Claro, mucha hipocresía, mucha presión. Mira, vamos a variar, ya nos quedan unos pocos minutos, pero no Ya. quería dejar de mencionar tu trabajo que comentaba de estos últimos años en las producciones, e inclusive me contaste que tenías unos proyectos de series. Sí, nosotros estamos... A ver, por favor. El año pasado estábamos a punto de comenzar una serie de cosas que íbamos a hacer con gente de cine. Yo sigo escribiendo para revistas, porque escribo para Huffington Post, para Confidencial Andaluz, o sea, revistas políticas. Y bueno, y sigo cantando, sigo dando clases. Y ahora este año es que como está todo cerrado, hemos comenzado a grabar. He comenzado a grabar algunas cosas que no las tenía en repertorio. Y estoy tratando de regresar a Perú un tiempo. Estoy tratando de regresar. Realmente necesito mucho la chicha morada, los ceviches. Necesito realmente sentir que al otro lado de la puerta puedo salir y ver a mi madre, o ver a mis hermanas, o ver a mis queridísimos amigos de Perú. Eso es muy importante. Perfecto, Richard. Indudablemente que el Perú debe recibirte con los brazos abiertos, con el alma abierta, de par en par, por el grado de conmoción que tiene tu música, tu canto, cuando se les sabe recibir. Yo te agradezco particularmente tu participación hoy día en el programa. Nos despedimos. No sé si quieras agregar algo brevemente para pasar ya hasta la próxima semana o el fin de semana que me toque el domingo programa político. Adelante. Escúchame, Percy, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque es muy importante para todos los que sentimos la música, la poesía y las letras. Es muy importante que haya gente como tú. Es muy importante que tus equívocos, porque nadie es perfecto, porque por eso somos humanos, sean fehacientes, o sea, tengan consecuencia. Y por eso creo que te admiro, porque realmente te admiro. Tienes que tener conciencia de que eres el único que lo hace. Y que te equivoques o no te equivoques, de ninguna manera te vas a parecer a Beto Ortiz, que eso ya es una ganancia en este mundo. Eso ya es una ganancia. No parecerse a ese ser infame. Bueno, gracias por tus palabras tan emotivas. Entonces nos vemos el domingo para contrariar casualmente a esta clase de personajes que hacen una mala praxis del periodismo político. Y el próximo miércoles retomamos la onda cultural. Buenas noches. Órale.